Hoy hablaremos de los escándalos en el béisbol. Ay, mira, qué bonito, hombre. Digo, eso amerita festejo, hombre. ¡Prenda la máquina, don Alfonso! En la sección de Pacholín y Salchichita, una RS3 de Lionel, ¿eh? Miren nada más qué belleza. Ahorita, no sé si alcancen a ver que, pues, produce humo. Miren nada más qué belleza. Una belleza. Ay, para que no diga usted, don Álvaro. Si tira humo. Ándele, papá. Tiene maquinista y todo. Pues, para que vea, Rey. Ahí te la dejo para que se haga usted hombre. Eso, chihuahuas. Vámonos, don Alfonso. Dígame. Híjole. Quiere modernas antigüitas. Como quiera, como se acomode, puedo. A ver, ¿con cuál quiere empezar? Pues, ¿Con los tradicionales medias negras o no, con la cuál? primera documentada es de 1877. Pero bueno, esas no son tan famosas. Si quiere vamos... Sí, ya ves, los que despiertan el morbo, ya saben. A ver, lo de los medias negras. El dueño Comiskey, ya estaban hartos de que los tratara medio mal, no les pagaba bien, querían más Era dinero. como una mesa del Gran Café de la parroquia de gente muy rica de Veracruz, a quien los meseros llamaban la mesa de los miserables. La mesa de Víctor Hugo, porque eran unos miserables. Así era el Old Roman Comiskey. Pero fíjate que antes de eso, esa misma temporada, el último día, Tris Speaker y Ty Cobb, que eran managers de Indios y de Tigres, tuvieron la buena idea, o sea, el dinero, sí se repartía dinero con base en el lugar en que hubieras acabado. Era, tú ganas la nacional, tú ganas la americana y serie mundial, no había playoffs. Sí. Pero según fueras llegando, se repartía una determinada cantidad de dinero. Entonces, a Cobb no le importaba perder y en cambio a Tris Speaker sí le importaba ganar para que no lo alcanzaban, me parece que los Yankees. Y ambos convienen en arreglar el partido. Yo gano, tú pierdes y vamos a meterle una lana. Eso está documentado porque después hay un pleito con uno de los pitchers de Cobb, un lanzador Dodge Leonard, que por escrito se lo pone a Landis varios años después y otorga telegramas, cartas, o sea, más evidenciado no pudo ser. Y lo que hacen es, discretamente los invitan a que se retiren de sus puestos de managers y jamás regresan al béisbol como dirigentes. ¿Pero qué hicieron? Lo mismo que los medias negras. El último día de esa temporada, es decir, lo hicieron antes. Y son dos que están en el Salón de la Fama. Y entonces los apostadores... Todo el mundo viajaba en caravana, periodistas, peloteros, apostadores viajaban en caravana, entonces había mucha relación directamente con el pelotero. Claro. Peloteros que estaban enojados, que empiezan a convencer a otro, total se dice que eran 8. De acuerdo a ciertas versiones fílmicas, el descalzo, Shoeless Jackson, él no estaba involucrado, pero fue castigado. Agarró dinero, ¿eh? O sea, sí recibió dinero. Eso es un poco la versión poética. Quizá el más inocente de todos, o el menos culpable, era el tercera base, de Bob Weaver. Ese supo de todo, pero no le entró. Dijo, ok, yo los oí, pero yo no le entro a su esquema. Y parece que la idea... Estaban emperrados porque no les daban un bono, no les subían el sueldo. Fue Eddie Chicot, que le niegan un bono de $10,000. Sí, y se lo niegan porque dice, si ganas 30 juegos te vas a llevar un bono de $10,000. Para que veas lo que era Salán en ese tiempo, era la hipoteca de su granja. Claro. Y ya con esto ya chingué, pero a tu madre, porque le dijo Comiskey al manager, a Kid Gleason, que era el manager, cuando había ganado 29, lo quiero guardar para la Serie Mundial, siéntalo. Y le niegan la posibilidad de ganar el juego 30 que hubiera detonado ese bono. Entonces se acerca con Chick Gandil, un primera base que ya tenía antecedentes y que era cuate de otro raterazo, porque eso no era nuevo en el béisbol. Otro primera base que se llamó Hall Chase, que le decían el Príncipe Hall, pero que era sus ligas con apostadores eran absolutamente conocidas. Y ese es el que los conecta con Arnold Rothstein.
Ese es el apostador que arma todo el cotarro. Tipo que fue incluso mentor de Mayer Lansky y se habla de que incluso algo le aprendió don Salvatore Lucania, mejor conocido como Lucky Luciano, el padre del crimen organizado, como hoy lo conocemos todavía. Sí, señor, sí, señor. Esa es una de los más famosos escándalos. El más famoso, yo creo, de ahí ¿no? nace la figura del comisionado. Así es. Que en ese Montelandis llegara un juez y lo primero que dice el juez es: a mí me van a pagar una millonada porque yo no quiero estar, el puesto del comisionado tiene que ser incorruptible. Porque además los presionan, intentable. Vaya, los y dueños... es vitalicio. Exacto. Le aceptaron todo eso a Landis, ¿saben por qué? Porque el Congreso les dijo, ya hicieron un cagadero del pasatiempo nacional. Sí. Así es que, ¿no quieres? Mira, tienes una excepción de la ley antimonopolios dictada por un veredicto de la Suprema Corte de Justicia. Pásale, Trini, gracias. ¿Quieres que vuelva a legislar y te la quite? Entonces dije, no, así por las buenas sí, ¿no? Digo, a falta de método Montessori, pues se aplicó método Gutiérrez Barrios y pues le aceptaron el comisionado y como lo quiso Landis, vitalicio efectivamente. Sí, señor, sí, señor. Que fue el único, que fue vitalicio, los demás eran ya por contratos por 5 años, me parece que era. Y luego, a raíz de eso, pues obviamente el tema de las apuestas en Estados Unidos, que ya antes estaban prohibidas las apuestas en Estados Unidos, salvo que fueras a algunos estados particulares o reservaciones indígenas, si no, no podías apostar. Es correcto. Era un tema tabú. En México no lo vemos así, pero en Estados Unidos el tema de la apuesta era un tema tabú, totalmente tabú. Y ahora ya ves, en el Chase Field de Arizona, los estadios de béisbol van a ser los nuevos hipódromos. ¿Tú has oído la cantaleta aquella de ¡ay, la duración de los juegos! ¡Ay, las 3 horas! Ya les vale madre. ¿Por qué? Este es un deporte donde puedes jugar como se apostaba en el Parque del Seguro Social, a la bola y al strike con una aplicación. Ya hay 2 pitchers que andan en esas burundangas, el par de dominicanos, ¿verdad? De que se les acusa de estar en concierto con apostadores, tirando bola o strike a conveniencia de los intereses de estos personajes. Y sucede que han tenido que esperar a que terminen de legislar los congresos locales, porque a diferencia de México, donde hay una ley federal de juegos y sorteos, en Estados Unidos eso corresponde a cada estado. Entonces, es lo que están esperando ya para terminar de darle forma a eso. Pero bueno, Charlie Blackmon fue el primer jugador que tuvo un contrato de una casa de apuestas como patrocinador autorizado. Por ser embajadores de un casino en Atlantic City, no pusieron en la lista también esa de los Black Sox a Willie Mays y me parece que a Mickey Mantle. Luego los quitaron, ¿no? Pero lo que pasa es que Mays y Mantle fueron figuras, al retirarse fueron figuras públicas de casinos. Así es. Y el comisionado les dijo, ¿a dónde van, cabrón? Sí, no sé si Bowie, yo creo que decía Bowie Kuhn por las fechas. Ahora imagínense, ¿no? Ya, y ojo, porque aquí la burundanga va a ser y ya empezaron con estos 2 dominicanos y vete a ver con cuántos más, ¿verdad? De repente hay uno que se le pierden $16 millones que dice, caray. Bueno. No es si va a haber otros medias negras, es cuándo. Claro. A Leo Durocher lo agarraron apostando. Ni siquiera. No. No. Pero le dijeron, Ahí te va cómo estuvo lo de Durocher. Fue en 1947. Sí, 47. Había mucho... Ahí hay atuncito. Muchas gracias. Ahorita procedemos. Sí. Digamos que había en el Brooklyn aquel de los finales de los 40, y siendo que la diócesis era patrocinador importante llevando niños a Ebbets Field. Durocher siempre fue una vida desordenada, o sea, era un tipo que llegó a Grandes Ligas y luego le tuvieron que embargar el sueldo, lo tuvo que meter en cintura el dueño de los Yankees para que pagara después de lo que había hecho con sus propias finanzas. Ese financieramente era peor que yo. O sea, sí, era un dolor de muelas Durocher con su dinero. Y luego, en aquel tiempo, estaba saliendo y le tramitó un divorcio rápido, que me parece que fueron aquí a Juaritos a tramitarlo, a una actriz llamada Lorraine Day. Muy guapa la señora. ¡Órale! Y entonces, con eso, ya sabes, maldito destructor de hogares y no sé qué. O sea, ya era un problema de relaciones públicas para el béisbol. Y le dicen, lo llama Happy Chandler, señor Durocher,
donde yo lo vea sentado con estas personas, una lista de personajes con los que Durocher tenía relación. Okay. Uno de ellos, un actor que hizo muchas películas de gángsters y que tenía muchos vínculos con la mafia, George Raft. Bueno, ok, Durocher dice de acuerdo. Y en un juego de entrenamiento primaveral con los Yankees, de repente, me parece que fue incluso en Cuba. Ok. Se encuentran, o sea, ve Durocher que está el tipo Larry McPhail, que lo había contratado primero para Cincinnati, luego con los Dodgers. Okay. Ajá, es el que lo hace manager de los Dodgers, y luego se va a los Yankees. Entonces Yankees y Dodgers se odiaban, y pues trata de fregar a Durocher lo que puede, y Durocher de regreso. Es que era amigo de gángsters. Por eso era como, hazte cuenta que eran como Billy Martin y Steinbrenner. Así de esas relaciones odio-amor. Bueno, y entonces ve que tienen el palco McPhail a toda la bola de hijos de Xochitl con los que el comisionado le había prohibido a él siquiera sentarse. Y el secretario de viajes de los Dodgers, un tipo que se apellidaba Parrott y que escribía, ya ves, el ghostwriting, escribió una columna que Durocher meramente firmaba. Ajá. Entra a escribir que tenía un doble estándar el comisionado y ya con eso llegó Happy Chandler al carajo. Es más, incluso cuando llega la suspensión, dicen que Branch Rickey, que era el ejecutivo a cargo de los Dodgers, dice, suspendieron a Leo durante todo el 47. ¿Por qué? Francamente no sé. También se decía que en el 47 él apostaba de caballos, pero ahí frente a todos. Sí, claro. En el clubhouse. Y cartas. Y cartas. Charlie Dressen, que fue el que lo sustituyó, también era un amante de los caballos, ¿eh? Y un tipo que además decía, en Juegos de Estrellas llegó a decirles, no se equivoquen, yo voy a trabajar con las señas de cada uno de los equipos, por eso me lo chingo, porque me las sé todas. Sí, Mickey Mantle y Willie Mays trabajaron como hostes de casinos. Así es. Y entonces les dijo Bowie Kuhn, ni más, se regresan. Ahora, a Durocher lo perdonaron. De alguna manera, y de hecho... a Pete Rose. De hecho, terminó siendo campeón con los Gigantes del 54 y ya post-mortem llega incluso a ser entronizado en el Salón de la Fama, ¿no? Sí, un manager duro que muchos jugadores odiaban. De hecho, se dice que con los Cachorros de Chicago, que cerca estuvo de llevar a una serie mundial, la cosa se descompuso y que incluso acabó a golpes con Ron Santo, aquel tercera base, que si el béisbol no se hubiera integrado, el máximo jonronero en la década de los 50 hubiera sido Ron Santo. Ok. Bueno, Pete Rose, tremendo pelotero. No, sin uno duda. de los mejores peloteros en la historia. Si no es que probablemente estará en el top 3. No. Como jugador fue un gran jugador, ¿no? Ahora, desgraciadamente, desde que llegó sabía que se estaba exponiendo. A ver, él lo que se sabía es que él apostaba de todo y a todo. Él siempre dijo, yo nunca aposté en contra de mi equipo. Pero era sabido de, oye, mañana juega Cruz Azul América. Apuéstale 200. Y lo decía frente a todos. Juega, apuéstale. Y apuéstale. Y siempre dijo que apostó, pero nunca en contra de su equipo, sino de que ganaba. Sus récords como manager fueron positivos. Ahora, el tema es lo que dice la regla, el que apueste al resultado de un juego en el que intervenga, es decir, puede ser el bad boy, y no dice si a ganar o a perder. Si apuestas en un juego donde estás jugando siendo bad boy, siendo manager, lo que usted me diga, adiós. Esa fue la reglamentación que se tomó con los Medias Negras. Ahora, ojo, ya luego viene, a poco de que lo suspende Faye Vincent, que yo me lo encontré como una semana después en una subasta de caballos en Kentucky, fíjate. ¿A quién? A Pete Rose. En Kentucky. Dicen, ahí está. Nada más de verle la cara y la vibra, y no soy de los que se espantan, dices, madre mía, de Guadalupe. No, este güey, si me acerco a pedirle un autógrafo, me va a voltear la cara de un chingadazo. ¿Estuvo bien cómo lo castigaron para ti? ¿En vida? A ver, desgraciadamente era lo que decía la regla. Me dices, ¿el castigo es legal? Sí. Ya luego creo que hay algún exceso, ojo, en el tema de cómo se da esta regla a posteriori del Salón de la Fama, de que aquellos colocados en la lista de inelegibles no podían ser votados. Es decir,
siempre se pudo votar hasta principios de la década de los 90 por el Jules Jackson, por Bob Weaver, por los 8 medias negras e incluso por Pete Rose hasta que salió esa regla que deroga por petición del señor Donald Trump, el actual comisionado del béisbol. Dice, quedan suspendidos de por vida, pero no de por muerte. Pues bueno, de por vida, o sea, no sé qué es la muerte, ¿no? Entonces ya muertos ya pueden entrar. Y claro, ya pueden votar por ellos. Claro. Yo no creo, a ver, si por los de los esteroides no votan, no creo que vayan a votar por ellos y menos por quien lo pidió, pero bueno, ya al tiempo, vamos a ver, ¿no? ¿Fue un gran pelotero? Sí, sin duda. Luego tiene otras cosas, ¿no? O sea, fíjate, lo que es tautológico o digamos, no tautológico, más bien karmático. ¿Recuerdas a Ray Fossey, aquel catcher de Cleveland que hace pedazos? Donde, por cierto, Duroche, eres el coach de tercera, que era manager de Chicago. Si le lees los labios a Duroche, go fucking go, kill him, Rosa, rómpele la madre. Y cuando lo hace pedazos, lo primero que hace Duroche es va y lo abraza. Así se jugaba en aquellos tiempos. O sea, le desgracia la carrera después de que habían cenado los dos con las esposas del día anterior. Y luego lo que son las cosas. Este muchacho, Fossey, era de Joliet, Illinois, lugar en el que residió Pete Rose, en una penitenciaría muy famosa que hay ahí cuando lo acusaron y resultó convicto encima de evasión de impuestos. Uy, uy, uy. Y evadir en Estados Unidos es... No puedes atropellar a un perro. Matar al vecino, pues no puedes. Sí, no, el IRS es el IRS. Yeah. En la década del 80, los dueños conspiraron repetidamente para mantener bajo los salarios de los jugadores. Sí, y les costó como $82 millones, ¿eh? Según los reportes, habían robado $400 millones a los jugadores. Sí. Declararon la huelga en el 94, se descubrió que los dueños habían cometido prácticas laborales desleales. ¿Qué hacían? Llegabas y, por ejemplo, André Dawson es un caso, porque Kirk Gibson también le tocó lana a eso. Sí, el halcón. Llegó y le dije, si quieres, güey, o sea, después de un campañón, lo firma Chicago, te doy $500,000 menos de lo que ganabas el año pasado, oye, con la temporada que tuve. A ver quién te firma. Y como ni su propio equipo lo quiso, lo firmó Chicago para acabar siendo MVP con un equipo de último lugar. Y así sucesivamente, entonces, como conspiraban para no pelear entre ellos. Carlos Rodríguez hizo lo mismo, MVP con equipo perdedor. Así es. Con Texas. Con los agentes libres. Entonces, por eso, y vaya, imagínate lo que son las cosas, ¿no? Marvin Miller, que era el director, era el líder sindical de los jugadores. Sí. Un hombre que le ganó ese puesto, ¿sabes a quién? A un entonces joven abogado de California sumamente tenebroso que luego gobernaría ese estado y que habría de ser presidente y que habría de renunciar a la presidencia. ¿Georgie? Richard Nixon. Richard Nixon estuvo peleando ese hueso con Marvin Miller y Miller se lo ganó. Que Miller está, aunque fuera post-mortem, en el Salón de la Fama. Y nadie fue y nadie dijo nada, considerando que los peloteros mucho le deben, aún los de hoy, y no les mereció el menor comentario. Así es que el bien que se hace con el mal se paga. Luego, otro escándalo. A ver. La cocaína del 85. A ver. Con los Piratas de Pittsburgh. Es que había unos muy divertidos. ¿Te acuerdas de Tim Raines? De Tim Raines, sí. De aquel tremendo velocista que empezó con los Expos de Montreal y hasta lo vio hasta con Yankees, etcétera. Sí, bueno, sí. El tipo corría, con la cocaína en el bolsillo de atrás. Y dice, siempre me barro de cabeza para que no se me vaya a romper. La bolsa. Así es, pero fíjate que tuvo la entereza de alguna manera de confesarle su adicción, que ya era brutal, o sea, ya estaba devorado por la cocaína, al gerente de los Expos. Y empiezan a investigar y sale un montón de nombres. Vaya, incluso hasta llegaron a ponerle el dedo a Willie Stargell como distribuidor, en Pittsburgh. Dice, los jugadores Dale Berra es uno de ellos. Ahí te va. Los jugadores de los Pittsburgh Pirates, Dave Parker, Dale Berra, Rod Scurry, Lee Mazzilli, Bill Lacey, John Milner, así como otros jugadores ajenos al equipo como Willie Mays Aikens, Vida Blue, Enos Cale. Que se jugó aquí, incluso tuvo una hija en Mazatlán. Keith Hernández, Jeffrey Leonard, Tim Raines y Lonnie Smith fueron citados a comparecer ante el gran jurado de Pittsburgh. Sí, tío, por ahí salió en esos juicios de la cocaína de Pittsburgh, creo que son del 85, cosa por el estilo. Ajá. Por ahí hubo quien quiso ponerle el dedo al Pops, a Willie Stargell.
Uh-huh. Dice Milner, que se había retirado 2 años antes debido a lesiones recurrentes. De hecho, habló de Willie Mays, papá, y Willie Stargell. Bueno, también Willie Mays, miembros del Salón de la Fama. Sí. De consumir greenies. Pero además, ¿sabes? Las consumían todos. Eso fue común en Liga Mexicana de Béisbol también. A ver, número 1, eran over the counter. O sea, hay medicamentos que usted puede comprar en el mostrador, que es lo que quiere decir over the counter, y medicamentos que requieren una receta médica. En ese tiempo, las greenies no requerían receta médica y las ponían. Hablando con veteranos, pues, con Mario Mendoza, etcétera, que estuvieron en grandes ligas más o menos por esa época, a veces te las ponían así como en un bowl, como en una pecera, y atáscate las que quieras. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, yo me acuerdo en los 90, en Liga Mexicana de Béisbol, habían 2 cafeteras, una con cinta verde y una con cinta azul. El café con bote y el café claro, así. Y a la prensa nos daban del café azul y un día yo sin querer iba a agarrar del verde. Y no dormiste, y no dormiste 2 días. A mí sí me tocó y... El trainer me dijo, no, ese no. Como caballo con chicharra, man. Del azul. Híjole. A ver. El escándalo de los esteroides y el reporte Mitchell. Todos los dueños sabían, claro. Todos los directivos hacían, hasta que... Es que el tema es cuando se empieza a meter el Congreso de los Estados Unidos. Hay correos electrónicos donde los dueños discutían abiertamente, sí se pasa con los esteroides. A ver, en el caso de Alexander Cabrera, aquel pelotero que jugó con Tigres, oriundo de ahí es oriundo y chéquelo, de Caripito, Venezuela, así tipo con una musculatura de Apolo, pues le dieron las gracias los Diamondbacks porque pues tenía bien pedir el paquete de esteroides al clubhouse. O sea, a ver, ¿qué pasó ahí? Vino la huelga del 94. La gente se quedó con la percepción de millonarios luchando contra multimillonarios. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Pues, déjalos que se metan cosas. Lea un libro de José Canseco que se llama The Chemist. El químico. Es muy bueno. Otro... creo que aquí lo tradujeron. Hay edición en español, creo que se llama El Hombre Químico. El Hombre Químico, yo la tengo. Ajá. Hay otro también de Ralph Bryant que luego se les dijo, ¿no? Ahora en la última votación del Salón de la Fama, dijo, no, que los esteroides, bueno, pues si tú los pones como alfacho en un libro, se llama Juiced, jugoso. Ese es un libro muy bueno del señor Bryant. ¿Qué pasó? Dijeron, pues, que se pongan a dar madrazos y que se vuelva a hablar del béisbol. Y vienen entonces la épica carrera, ya sabes, dales el Capitán América y esas pendejadas, no nomás a los gringos, a todos se las tragan bien y bonito, ¿no? Maguire contra Sosa, Sosa contra Maguire, pum, pum, pam, pam, rayo y hasta el último Arabella. Y luego vendría Barry Bonds y no sé qué. Bueno, pues Barry Bonds antes... Cuando llegó a los Piratas de Pittsburgh y después cuando llegó a los Gigantes, hasta tiene un tema de macrocefalia, producto de eso espantoso. Grandes. A ver, ganaban todos y tarde o temprano dijeron, vale madre que se descubra. ¿Por qué? Cuando eso se descubra, así como cuando se descubrió la burundanga de los Astros, tú recordarás que la oficina del comisionado fue muy enfática. Fueron los jugadores ojetes, mendigos, tramposos, desgraciados. Y tenías un pinche monitor en el dugout donde el manager es pendejo, ¿qué no? Y se habla de un programa y un algoritmo y hasta un buzzer que traía, que se dice que traía José Altuve, una chicharra que dice, no me quite el jersey. ¿Estás de acuerdo, no? Entonces, en eso no estaban metidos los directivos. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué ganaban? Si eran los malditos jugadores, a la hora de negociar el contrato colectivo, le iban a decir, mira pedazo de retazo de subestúpido, vamos a negociar 2 puntos y negociar es, yo te digo así, 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 y tú bajas la cabeza y te limitas a hacerlo, cállate y firma. Y eso hicieron. ¿Tú te imaginas con Marvin Miller cuando fue el líder sindical de los jugadores, de quien ya platicamos, firmando una pendejada como la oferta calificada, Álvaro? No. Bueno, pues ya con eso I rest my case. Era exactamente lo que les terminó conviniendo. Y luego Boston hizo lo mismo. ¡Claro! Que suspenden a Alex Cora. Así es. O sea, hizo lo mismo que Houston, robarse las señales.
Vaya, de robársela se la robaban todos. El asunto es que no es lo mismo que lo mismo. De hecho, hay quien acusa a Leo Durocher de haberse robado con un telescopio colocado en el jardín central, de estarse robando las señas en esa serie de 1954. Sí. Okay. O sea, nunca se le probó nada, ni mucho menos, pero hay versiones. Hay formas de robárselas, digamos. Yo estoy viendo los dedos y estoy tratando de seguir un patrón de juego. Si es porque te apendejaste tú y porque yo pienso, es lícito, para mi gusto. Pero si ahorita con el pitch como esas pendejadas, como ha pasado luego en la NFL, que intervienen las diademas esas que usaban antes los Telex. No, espérame, esas son chingaderas, ¿no? Eso ya para ti, ¿no? Barry Bonds, Sammy Sosa, Mark Maguire, todos esa época, ¿tienen que estar en el Salón de la Fama o no? No, yo creo que no. Y lástima de Barry Bonds, ¿no? Él pudo haber sido así como el James Earl Jones, de decir, pues pegué 500 jonrones y no tuve que meterme ni madre. Sí, pero ¿tú le crees? Por una cuestión técnica, la ganó, ¿no? Lo que llaman loopholes, ¿no? Chicanas o temas de forma que no de fondo, ¿no? Ajá. Vaya, está en lo que está en el... Pero si no estaba prohibido. Básico, si no estaba prohibido, ¿estaba permitido? No, y te voy a decir por qué. Busca por ahí los esteroides anabólicos y la hormona de crecimiento humano son ilegales, y no lo dice Alfonso Lanzagorta, lo dice el Congreso de los Estados Unidos, me parece que desde 1991. O sea, pero es que en el béisbol no. A ver, no sea usted animal, por favor. Es como si yo digo que puedo cachar y a la hora de hacer el tiro a segunda, sacar una subametralladora y carraquear al corredor. No, ¿verdad? O sea, no tienen las reglas del béisbol que ser específicos para decir, no puedes cargar armas en el campo. Para eso está la legislación común, la que nos es aplicable a beisbolistas y no beisbolistas. Bueno, las sustancias estas, la mera posesión de esteroides anabólicos, sin una receta que dice, ok, los necesita el señor por tal padecimiento, expedida por un médico, que luego además hubo algunos que, un dentista y un güey con la licencia vencida y unas cosas medias tenebrosas. Si no tiene esos dos requisitos, vas al bote 1 año, es un delito federal, y hay estados que aparte lo penalizan localmente. Entonces, no es que lo diga yo, el que haya hecho eso de 1991 en adelante, dice el Congreso de Estados Unidos, aunque no lo persigan las fiscalías, eso es problema de ellos, que es un pinche delincuente. De acuerdo. Ni modo, no lo digo yo. El tema empezó a interesar más cuando adolescentes en secundario, high school, se empezaron a utilizar esteroides y empezaron a morirse. Ahí fue la alarma, la pandemia que alarmó. A ver, es que no son fáciles de manejar. Mira, yo tengo un background importante en carreras de caballos, que fue el primer deporte que anabolizó a sus atletas. ¿Por qué? En principio, el esteroide, si tienes un desgarre o lo que sea, en vez de parar al caballo 2 meses, con eso que regenera el músculo. El esteroide nació como una medicina. Así es. Bueno, para recuperar accidentados, básicamente, que había masa muscular. O para enfermos terminales que requerían una ayuda para mejor calidad de vida. Sí. Y en el caso de los caballos, por la regeneración rápida de tejido muscular. Entonces, un caballo que con un tratamiento normal lo tengo que parar 2 meses en que nada más traga y no me produce un cheque, con eso lo paro 2 semanas. Eso es para lo que empezaron a usarse. Ya luego muchos criaron y decían que había epidemia de grapas, de cómo los caballos quedaban así a ver, pues, le estás poniendo a cargar de puro disque músculo una masa corporal que no está diseñado por mamá naturaleza para cargar, ¿no? Entonces, son cosas de mucho cuidado, y si usted ve cáncer de páncreas, los famosos golpes de calor, que no son otra cosa que infartos al miocardio, insuficiencias cardíacas, tienen efectos secundarios que usted no quisiera. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ve a Maguire ahorita. Parece que tiene 856 años. Claro. Además, ya está así. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una foto reciente de Maguire. Lo que está bien es Canseco. Porque Canseco cuenta en su libro que hay un efecto en el retardar el envejecimiento a través de los esteroides y la hormona del crecimiento. Pero él, digamos, sufrirá otras cosas. O lo que ha dicho es que los ha seguido utilizando. O sea, sí, el tipo tiene masa muscular. Masa muscular, pero además se ve que tiene un conocimiento que no tienen otros de esta sustancia. Dice que él es el que más sabe. Y luego el comisionado dice
Es que no, contra Maguire nunca hubo una acusación puntual. ¿Cuántos vendió ese pinche libro? Y nada más dime que no, que Canseco no dice, yo le puse yo Mark Maguire, te puse en tus nalguitas tuyas de ti, Ajá. en los cagaderos del Clubhouse de Oakland, Sí. te retacaba los esteroides. ¿Eso no es una acusación directa? Sí. Bueno, yo nomás le pregunto eso a Mr. Selig, ¿no? Y al señor Mitchell. Si eso no es una acusación directa, pues yo soy un perro. Después, ¿sabes qué? Fíjate, luego como que hay políticos que van en una cruzada por algún tema particular. Nos metemos en esta cruzada, porque después a los mismos políticos que se metieron, no digo que a todos, pero que se metieron en este tema a investigar, después les preguntaban sobre el asunto y no sabían nada. No tenían información Son correcta. mucho de asesores. Y luego también hubo quien no se ayudó, ¿no? Palmeiro cometiendo perjurio. Yo jamás me metí a hacer trácale, están tus vouchers y toda la burundanga. Pues bueno, papito. ¿Sabes qué otro escándalo bueno está? A ver. Ohtani. A ver, demos contexto. Ohtani lo acusan de apostar y la investigación conlleva a que el que realmente apostaba era su intérprete. Que le robó 17 millones de dólares sin que nadie se diera cuenta. Oye, ¿cuánto te cobra un agente? ¿Estás de acuerdo en que entre los servicios que te cobra está llevarte un cuentachiles para que vea incluso a qué portafolios de inversión y que pague tus impuestos? A ver, trata de transferir 100,000 pesos en un banco mexicano y dime que lo vas a poder hacer de la aplicación, carajo. ¿O qué se lo iba a llevar 17 millones en cachete? ¿En flujo de efectivo? Por eso. Pues no. Pues no. Ahí hay muchas preguntas. Lo que sucede es que Ohtani es la cara del béisbol mundial. Me pueden decir, no, oye, Mike Trout quizá, o Aaron Judge son la cara del béisbol en los Estados Unidos. Yo creo que Trout lo fue. Pero Ohtani lo es a nivel mundial. Y entonces, pues alguien tiene todo el derecho a sospechar si Grandes Ligas evaluó y dijo qué nos conviene más. Pues quizá lo que nos conviene es que no toquemos a Ohtani. Ninguna prueba tengo, simplemente hay muchas preguntas que no me parece que tengan una respuesta satisfactoria. Por ahí hay un ex gángster. Me parece que... y Pei Mizuhara es el intérprete. El intérprete, sí. Pues con que le hayan dado eso, ¿sabes qué? Por 10 años en la cárcel, por 16 millones de dólares, con mucho gusto, ¿no? Cómetela tú, pues no hay purrún. Hay un gángster de la familia Colombo, me parece. Se llama Michael Francese, con Z, que tiene por ahí un canal de YouTube interesante y donde habla con el Buki, con el tipo que le tomó las apuestas al intérprete de Ohtani. No Marco Antonio Solís, el Buki del Buki. Sí, no el Buki de pero recuerda. No. Sino el otro, el de será tu cárcel y nunca saldrás, ¿no? Sí, exacto. El de será tu cárcel y nunca saldrás, el que andaba en negociaciones tenebrosas. Ok. De acuerdo. Entonces, pues nadie con 3 dedos de frente, pues creerá o tendrá todo el derecho a sospechar. Yo tengo dudas, ¿no? Pues digo, ninguna prueba tengo de lo contrario, pero yo nada más le pregunto a usted, ¿no? Con un ejército de contadores y con las políticas de control de los bancos, imagínese luego en los Estados Unidos. 17 millones moviéndolo. Too much. Too much. Too much. ¿Qué otro? A ver, ponemos en la historia del béisbol. A ver. Las edades falsificadas de los prospectos de República Dominicana. No, y de otros lados. Sí, no, claro. Que luego, incluso, no nada más las edades, y de repente, tal jugador que antes solía llamarse o era conocido como, ¿qué? O sea, oye, el de George Steinbrenner contra Dave Winfield. Fue una demanda, ¿no? Ese fue una belleza, sí, porque siempre tuvieron pique, pero pues el que le pagó un barril de dinero y le hizo el pelotero mejor pagado del béisbol fue Steinbrenner. Sí, claro, a Mr. Primavera. Ándale, que decía, es que Reggie Jackson era Mr. Octubre, tú eres Mr. Mayo, y tuvieron desencuentros con la prensa y demás, hasta que un apostador de estos, un bookie, de book bets, de registrar. De registrar.
le habla a Steinbrenner y le dice, yo tengo información que te puede servir sobre Winfield para que lo hundas. Y le dice, ok, sí, digamos que acuerdan en varias reuniones y demás, pues vaya, después de un contrato de 16 millones de dólares, pues obviamente Steinbrenner estaba dándose de topes. El tipo se llamaba Howard Spira, y que bueno, de alguna manera llegó a tener alguna asociación con Winfield, pero no se sabe que hubiera apostado. Okay. Spira, al contrario, le pide dinero a Winfield para poder pagar una deuda. Entonces, una vez que Winfield le dice, vete al carajo, no quiero tener nada que ver contigo. Ajá. Y le habla a Steinbrenner y le dice, tengo tierra en Winfield, pero quiero $150,000 para... pues, la lana. Exacto, quiero billete. Ajá. Y de repente, pues, Steinbrenner se pone de acuerdo y dicen, van a ser 40,000 nada más. Pero con eso fue suficiente. De hecho, fíjate que gracias a eso es que los Yankees se hacen dinastía a partir de 1996. Okay. ¿Por qué? Porque el comisionado dice, señor Steinbrenner, al carajo, está usted suspendido, no puede pararse si quiere en Yankee Stadium. Lo suspendió de por vida. Sí, no puede. Brenner, después de no puede tomar ningún. Será usted muy el dueño, pero no puede usted de ninguna manera operar los Yankees. Nada puede hacer con los Yankees. Ponga su carita y las Y entonces se acabó aquello de que venían, si no estuviera cambiado por viejos, a Andy Perry, a Derek Jeter, claro, a toda esa camada, Mariano Rivera, Ramiro Mendoza, Jorge Posada, el que usted me diga de aquel equipo, gracias a que le dijeron fuera manos, es que los Yankees se hicieron dinastía. Steinbrenner lo llama Mr. Mayo porque la Serie Mundial del 81 se va de 22-1. Sí, horrible. Y dice, tras firmar a Winfield en el 81 por un contrato récord de 10 años, Steinbrenner se enfureció cuando descubrió que el costo de vida en el contrato elevaba los pagos, negándose a cumplir con los pagos de $3 millones a la Fundación de Caridad de Winfield. Que en Estados Unidos, bueno, también en México, pero sobre todo en Estados Unidos, el uso de la fundación es un tema para estrategias. Son planeaciones fiscales, se llama evasión de impuestos. No es que sea buena onda, ¿eh? Sí, no, se llama evadir impuestos, ¿no? Llámenle estrategias fiscales, pero eso de la filantropía mayormente tiene otras intenciones atrás. Digo, qué bueno que lo hagan, pero la intención es otra. En fin. Pues, don Alfonso Lanzagorta, hemos visto los escándalos del béisbol. En Liga Mexicana ha habido la nave. La nave, para aquellos que no lo sepan, es posiblemente la única huelga. Nacional de beisbolistas, sí. La única huelga que ha afectado al deporte profesional mexicano. Donde, pues, de repente deciden en 1980, en un juego Tigres-México, no salimos a jugar. Venía de 1 o 2 años antes y particularmente de una golpiza que le da incluso la policía de Veracruz a los Pericos de Puebla, allá en el bello Puerto Jardín. De Jorge Fitch. Jorge Fitch estaba ahí, el Houston Jiménez, entre otros. Y el gerente del Águila de Veracruz era Beto Ávila. Curiosamente, un hombre que en un principio pugnó por crear una mutualista. O sea, una asociación para ver por los derechos de los peloteros. Total, dicen, no vamos a salir a jugar, rájale. Incluso llega a intervenir el gobierno en ese tiempo, la administración de José López Portillo. Les habilitan una oficina en el Congreso del Trabajo. Es el oriundo de Alvarado, Ramón el Abulón Hernández, el que termina encabezando de alguna manera el movimiento. Con apoyo del gobierno crean una liga que luego no gestionan nada bien, y luego también vinieron una bola de asesores muy tenebrosos, que es ese Río Revuelto, que los malaconsejaron completamente. Sí, no tenían el conocimiento, ¿no? Exacto. Deciden no vender cerveza diciendo es que esto es familiar. Vendían los refrescos aquellos de la cooperativa Pascual. Las esposas de los jugadores vendiendo tortas. Yo llegué a ir a 2 o 3 juegos de la nave. Hace 1000 años tendría yo 9 años, ¿no? Cuando eso sucedió. Y pues termina por ahí me parece que el 86 fue la última temporada de la nave. Fueron castigados incluso en el invierno. Pocos regresaron.
prefirieron, eso hay que aplaudírselos de alguna manera, tenían razón en muchas cosas que pedían, sí tenían razón. Que luego... Que con los años se les fueron dando, ¿no? De alguna manera se las dieron, sí, nada más que dijeron sí, pero no a la nave y crearon la cosa esta de Asobepro, donde después los propios peloteros decían, no me quites para el Seguro Social y esas cosas, tal carajo, venga para acá. Así como se joden entre ellos, ¿cuántas veces has oído en una oficina? ¿Por qué le da al novato a mí? ¿Sí o no? A ver, ¿miento? No. Así son, carecen de la más elemental conciencia gremial. Entonces, bueno, de hecho ese movimiento, pues varios terminan diciendo, pues yo me bajo, yo me patraceo como los machos, ¿no? Sí, queda un poco el mérito así como de la frase aquella de aquel almirante español Casto Méndez Núñez, ¿no? De España prefiere honra sin naves que naves sin honra. Pero pues se hundieron a cañonazos como el almirante Cervera saliendo de Santiago de Cuba en 1898, ¿no? Bueno, lamentablemente. O como cuando vinieron a la Reconquista, los españoles acá, se pusieron en Tamaulipas, en Tampico. Y vino Don Toño no, vinieron los mosquitos y el dengue también, y Racataca. Sí, bueno. Oye, dale chance también. Y Benito Juárez dijo, manda los Racataca, Tataca. No, bueno, dale chance también a Don Toño López de Santa Ana, que fue el que se bajó, digo, aparte de los mosquitos, ¿no? Digo, salió con que pican los mosquitos. Unos pican en la cara y otros con gran disimulo. Sí. Unos pican en la cara y otros pican en el cual. Vámonos, don Alfonso. Cuando yo era chiquito. Ahí se ven, ya saben, se lo lavan, se lo Washington Post, Célula Bosque, se lo Washington Post, no nos vayan a agarrar como el señor Nixon. Besito a Petus. ¿Cómo agarraron a Nixon? En el Watergate, hijos de su chilpasuchil. Pero espero que los agarren como Elvis Presley. Gracias. Píquele ahí, Jaime.